Hola chicos, siguiendo con el tema del osciloscopio analógico, les voy a hablar de la deflexión vertical. Los circuitos de deflexión vertical reciben la señal de entrada, la adaptan y entregan a las placas de deflexión vertical una señal amplificada y de nivel apropiado. Este procedimiento debe satisfacer las especificaciones de ancho de banda del instrumento y los tiempos requeridos para el buen funcionamiento del mismo. Parte importante del diagrama antes visto es el bloque de acoplamiento, que tiene tres posiciones que son AC, DC y GND. En AC, el condensador quita el componente DC de la señal de entrada. Cuando el acople está en DC, la señal de entrada pasa igual al siguiente bloque, y cuando el bloque se encuentra en GND, se conecta internamente a la entrada a un potencial de 0 voltios, es decir, se conecta a tierra. Otra parte importante a tomar en cuenta es la función del atenuador, que es establecer la sensitividad del osciloscopio con base en el selector de amplificación vertical. Generalmente, la atenuación se rige por una secuencia 1-2-5, es decir, que las escalas de voltajes son, por ejemplo, 10 milivoltios, 20 milivoltios, 50 milivoltios por división. El amplificador vertical es el encargado de proporcionar la ganancia que necesita la señal de entrada para poder deflectar el haz de electrones. Por otra parte, a la salida del amplificador vertical, la señal está lista para ser enviada a las placas de deflexión vertical. Sin embargo, se introduce una línea de retardo para que la señal horizontal llegue al mismo tiempo que la señal vertical. Otro punto a tratar es la deflexión horizontal. Esta debe llevar una velocidad constante. De esta manera, cada división en la pantalla corresponde a intervalos iguales de tiempo. Con la escala de tiempo, tiempo por división, se determina la velocidad con la cual el haz de electrones recorre cada división horizontal y, por tanto, la pantalla completa de izquierda a derecha. La velocidad constante del haz se genera colocando una diferencia de potencial entre las placas de deflexión horizontal en forma de rampa, ya que la deflexión es directamente proporcional al voltaje colocado entre las placas de deflexión. Por último, vamos a hablar sobre el generador de barrido, que es el encargado de generar la rampa de voltaje. Esto lo hace cargando un condensador con una fuente de corriente constante. La rampa de voltaje siempre tiene valores positivos, pero en realidad la diferencia de potencial entre las placas de deflexión de voltajes negativos trazo a la izquierda de la pantalla hasta voltajes positivos trazo a la derecha de la pantalla. El proceso de devolver el haz es llamado retraso o feedback. Cuando se inicia el trazo del generador de barrido, le indica el circuito de compuerta que deshabilite el haz de electrones de tal forma que el tubo de rayo catódico se encuentre en corte. También se tiene el circuito de on-off. Sirve para que el usuario determine un tiempo muerto, que puede ser 0 después de que el retraso ha terminado. Se activa el circuito de reset, el cual informa al circuito de compuerta que el sistema está listo para comenzar una nueva rampa. El circuito de compuerta no tiene en cuenta los pulsos de sincronismo que se presentan en los tiempos de retrasos de on-off o de rampa. Otra parte importante a tratar son los circuitos de sincronismo. Son los encargados de que el trazo en la pantalla sea estable. La estabilidad de la imagen es necesaria para que la señal se pueda medir y detallar. Algunos osciloscopios cuentan con acople de la fuente de sincronismo. Antes de ser comparada, algunos de estos acoples son DC, LF, HF, TVline y TV5. El acople DC deja pasar la señal sin hacerle ningún cambio. Los acoples LF y HF sirven para rechazar ruidos de alta frecuencia y suprimir componentes indeseadas de baja frecuencia respectivamente. Los acoples TV-Line y TV-File son más complicados ya que toman una señal de televisión y generan el disparo basado en su distribución interna. Existe otro acople llamado AC. Él funciona en forma similar al HF o al LF, pero la frecuencia de corte es mucho más baja, del orden de 10 Hz. El acople AC prácticamente filtra únicamente la componente DC de la señal. Bueno, aquí ya hemos terminado con la parte de osciloscopio analógico. Si desean conocer sobre el osciloscopio digital, vayan al link de la tercera parte de este video. Gracias por su atención.